Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética, que es verdad, que es veraz, que se cumple la palabra como se cumplió la palabra a través de la historia de su pueblo. Todo lo que Dios dijo a Abraham, por ejemplo, se cumplió. Le dijo que de su descendencia, que tendría hijo y que le daría la tierra. O sea que todo lo que Dios les prometió a Abraham, Dios cumplió. Y de igual manera, a través de la historia de su pueblo podemos ver cumplimiento profético, el testimonio de la veracidad del cumplimiento de la palabra de Dios. Y nosotros somos salvos también por gracia, y es el cumplimiento profético, también el cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Porque todo lo que Dios prometió se cumplió en la vida de Jesucristo. Todo lo que estaba escrito en Moisés, en los salmos, en los profetas, se cumplió en Jesucristo. O sea que todo lo que estaba en las escrituras se cumplió. Y por eso somos salvos nosotros por gracia. Fíjense cómo fue cumpliéndose la palabra de Dios, la palabra profética, las promesas de Dios, la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés se cumplió. O sea, todo lo que el Señor dijo aconteció, y así acontecerá en los postreros tiempos que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo apocalíptico, sin lugar a duda. Por eso necesitamos en este tiempo acercarnos a Dios y buscarle de todo corazón, porque no sabemos el día y la hora, pero sabemos que es un hecho, es una realidad que acontecerá, porque está en las Escrituras la palabra de Dios. Por eso la palabra dice: he aquí un poquito, y al que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Como dice Hebreo capítulo 10, verso 37 en adelante. Todo lo que está en la palabra se cumplió y se cumplirá. Aquí un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que Jesús vendrá en cualquier momento a levantar a su amada, a su iglesia, que Él compró por su sangre, nos ha redimido. Por eso estamos compartiendo su palabra en este tiempo, para que también muchos puedan aprovechar esta oportunidad de acercarse al Señor Jesús. Y qué libertad tenemos nosotros acercarnos a Dios para poder hablar con Dios, porque Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Por eso estamos hablando acerca de la oración. ¿Qué la oración es? Hablar con Dios. Qué privilegio tenía. Yo antes recitaba un montón de cosas como para comunicarme con Dios, pero estaba tan lejos de Dios que estaba destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, era incapaz de acercarme con libertad a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, por Jesucristo, tenemos entrada al lugar santísimo para hablar con nuestro Dios maravilloso. Él es nuestro Padre, y si es nuestro Padre, podemos hablar con Él. Y podemos pedirle a Él todas nuestras necesidades. Fíjense que en el Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Significa que podemos pedir el pan cotidiano, nuestras necesidades cotidianas. Podemos pedirle al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él concede las peticiones de su corazón. Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Él está atento. Por eso la oración es importante, poder hablar con Dios. Pero ustedes saben que hay muchas personas que no oran casi. En este tiempo se ha perdido. Cada vez son tan instantáneos que ni siquiera hay un tiempo para estar con Dios, para hablar con Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen: pero si Dios ya lo sabe todo, entonces ¿para qué vamos a pedir a Dios si Dios sabe cuáles son nuestras necesidades? Antes que le pidamos, ella sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces hay personas que no oran, iglesias inclusive que no oran, pero si Dios sabe, entonces ¿para qué vas a orar?
Y hay otros que dicen, pero si es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué vas a orar si esa es la voluntad de Dios? Así que no es necesario que ore. Dios va a cumplir su voluntad. Entonces, fíjense, cuántas cosas hay que uno dice, bueno, ¿para qué orar? Si Dios lo sabe. ¿Para qué orar si Él va a hacer su voluntad? Pero queremos ver que si es de esta manera seríamos como un robot, que prácticamente actuamos automáticamente apretando un botón, o sea que, bueno, Dios hace y nosotros no podemos hacer nada. Pero qué maravilloso que somos hijos de Dios y Él nos da la libertad de poder orar con Él y pedir nuestras necesidades también. Aunque no esté a veces como Él quiere. Pero por eso vamos a ver a través de las Escrituras qué dice la palabra de Dios. ¿Podemos pedir nosotros nuestras necesidades a Dios? ¿Podemos pedir nuestros deseos? ¿Podemos esperar de parte de Dios respuesta a nuestras oraciones? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O estamos restringidos solamente a que Él va a hacer su voluntad y entonces no hace falta ni orar? Porque bueno, si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer su voluntad. Así que no hace falta ni que pidas, ni que ores. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Primera Reyes, el Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 3, podemos ver, aquí vamos a ver el rey Salomón. Saben ustedes que el primer rey de Israel fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón, el hijo de David. Y dice así la palabra de Dios para que ustedes vean. Capítulo 3, verso 3 dice así la palabra de Dios. Qué importante. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Fíjense qué importante. Y esto es la clave, esto es lo más importante. Amó, dice Salomón, amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, o sea, obedeciendo a la palabra de Dios. Y esto podemos decir que la clave, que este es el fundamento, o podemos decir la premisa, esto es lo más importante, la decisión que uno debe tomar, de amar a Dios. Y esto se manifiesta, no solamente yo puedo decir Señor, Señor, no puedo decir Señor, yo te amo, puedo cantar y hacer muchas cosas, pero amar a Dios, y está puesto en evidencia de qué manera Salomón amaba a Dios. Dice andando en los estatutos de su padre David, o sea, andando en la palabra de Dios. ¿De qué manera un cristiano manifiesta que ama a Dios? Viviendo conforme a la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense qué maravilloso. Y el 15, el mismo capítulo 14, dice, si guardáis si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, sino que vendré a vosotros. Fíjense si me amáis mi mandamiento. Eso es importante, la clave en la vida cristiana. Es la evidencia de un cristiano que de verdad ha nacido de nuevo y que ama de verdad a Dios, porque se manifiesta en su diario vivir, conforme a la palabra de Dios. Y ofrecía sacrificio. En aquel tiempo se ofrecía sacrificio a través de animales, sacrificaban holocausto. De esa manera era de la forma de que alababan y servían a Dios. En este tiempo
nosotros sabemos que el sacrificio acepto delante de Dios fue su propio Hijo, Jesús como el Cordero, sin mancha y sin contaminación. Fue el sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Él es el sacrificio, pero nosotros también en Cristo ofrecemos sacrificio, o sea, de alabanza, fruto de labios que alaban su nombre, el hacer bien, de ayuda mutua y hacer bien, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, los sacrificios tienen que ver en este tiempo nosotros, nuestra adoración, nuestro servicio a Dios, ese sacrificio, o sea, lo que ofrecemos a Dios, que es acepto delante de Dios, es diferente de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero lo importante es, la clave es la obediencia a la palabra de Dios. Esta era la vida de Salomón en sus inicios, como era joven. Pero fíjense lo que dice la misma palabra de Dios. El verso 5, para no detener, ustedes pueden leer todo el capítulo 3 de Primera Reyes para ver todo el contexto. Pero solamente quiero ver lo más importante que estamos tratando es acerca de la oración. Fíjense lo que dice el verso 5, lo que dice la palabra de Dios. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pide lo que quiera que yo te dé. Fíjense, en sueño aparece Dios, le dice, pide lo que quiera que yo te dé. Pide lo que quiera que yo te dé. Uno dice, bueno, si es la voluntad de Dios, ¿para qué voy a pedir? Y si todo Dios lo sabe lo que yo necesito, ¿para qué voy a pedir? Entonces no hace falta que ores. Pero acá Dios les dice, pídeme lo que quiera que yo te dé. Fíjense la libertad que da para que Salomón pueda pedir lo que él quiera. O sea, Salomón podía pedir, que vamos a ver más adelante lo que él pidió y que no pidió. ¿Qué pediría si Dios te dijera, pídeme lo que quiera que yo te dé? Pídeme lo que quiera que yo te dé. Qué maravilla, podemos ver aquí la amplitud, la libertad que el Señor da para que puedas pedir de acuerdo a tu necesidad, a lo que tú creas, a lo que tú quieras. Y que tener la garantía, la certeza que Dios garantiza de antemano que Él le iba a conceder la petición de su corazón, lo que Él pidiera. Fíjense que Él podía pedir cualquier cosa en forma general, no está diciendo, nos pone límite, techo, estructura, sino que dice lo que tú pidas, lo que tú me pidas, que yo te dé. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué pedirías a Dios si Él te dijera, pídeme lo que quiera que yo te dé? Y eso está hablando a la clara la libertad, la comunión, de que puedes pedir delante de Dios tu necesidad, tus deseos, tus anhelos, presentar delante de Dios y esperar de parte de Dios también una respuesta. Puede ser positiva o negativa, pero siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. Y esto es importante. Si estás enfermo, ¿qué vas a pedir? ¿Que sea la voluntad de Dios? ¿O vas a pedir que Dios te sane? ¿Qué pedirías? Por supuesto, yo pediría que me sane, que me restaure. Fijemos, podemos ver en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, en el ministerio terrenal. Todos los enfermos fueron sanados, leprosos, paralíticos, y aún los muertos resucitaron. Entonces, ¿qué dice Dios? Y fíjense lo que dice Salomón.
en la palabra de Dios. Reconoce Salomón su necesidad. Dice Salomón, dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que el hijo que le diste, hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Fíjense que Salomón reconoce que es joven, que no sabe ni cómo entrar ni salir. Conoce totalmente qué hacer ante esta responsabilidad tan grande de gobernar a una nación tan grande también como era el pueblo de Israel. Y esto es importante, reconocer la necesidad. Dios conoce, por supuesto que Dios conoce todo, cuál es tu debilidad, cuál es tu necesidad, cuál es tu circunstancia, cómo está, por lo que está pasando. Dios conoce todo, por supuesto que conoce. Pero es importante que puedas abrir tu corazón delante de Dios y puedas declarar tu realidad, tu estado de ánimo, tu sentir, tu necesidad, tus anhelos, tus deseos delante de Dios. Por supuesto, con un propósito. Todo lo que es justo y bueno y que tiene que ver con la verdad de Dios, va a haber una respuesta. Fíjense lo que sigue diciendo Salomón. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Reconoce Salomón su necesidad, que es joven, que no sabe ni cómo entrar ni salir, necesita de los recursos de Dios, necesita de la sabiduría que viene de lo alto para poder gobernar. Fíjese que él pide corazón entendido, discernimiento, o sea, conocimiento del bien y del mal, para poder gobernar a una nación tan grande como el pueblo de Israel. Esto es lo correcto, es el pedido. Todavía le hubiera pedido otra cosa. ¿Qué hubiera pedido? Él hubiera pedido riqueza, gloria. Quién sabe qué más, pues tenía la amplitud de pedir lo que él quisiera. Pues pídeme lo que quiera que yo te dé. Fíjense lo que quiera, o sea, lo que tú quieras. Pero él pidió de acuerdo a su verdadera necesidad para gobernar el pueblo de Dios. O sea que había una finalidad importante que tenía que ver con su necesidad y con un pueblo que pertenecía a Dios, que necesita guiar no solo para sí mismo, sino para una nación tan grande, que es el pueblo de Dios que Él ha elegido. Por lo tanto, el pedido está bien el pedido. Pero fíjense que Dios te da esa libertad de pedir lo que tú quieras. Y qué bueno es poder hacerlo. A veces nuestros hijos a veces, mi hija por ejemplo cuando era chico, bueno, me pedía cosas y sabemos que hay cosas que piden los chicos a veces golosinas, cosas que... Y bueno, sabe que tanta golosina tampoco es bueno, pero siempre uno le concede.
un helado, una cosa que, bueno, que a ellos les gusta. Y uno no por eso no le concede. También le da cosas que a veces no son tan importantes. Pero de esta manera también manifiesta el amor, la libertad de que tienen las personas de tomar decisiones y que Dios no somos robots, sino que Él nos da esta libertad, aún como hijos de Dios, de agradarle, de obedecerle o no. Pero qué importante que uno pueda tomar la mejor decisión siempre, de buscarle de todo corazón. Como en este caso, Salomón tomó esta decisión. Dice, fíjense que la palabra dice lo que Dios dice acerca de la decisión de Salomón. El verso 10 dice así, fíjense. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fíjense, es un pedido que no estaba condicionado, no estaba restringido, no había un techo, no había una estructura, sino que él tenía la libertad de pedir lo que quisiera, porque eso es lo que le dijo el Señor. Pero él pidió de acuerdo a su necesidad y la necesidad de un pueblo tan grande, para el bien del pueblo. Y esta petición agradó a Dios. Fíjese, ¿qué pedirías a Dios? Lo que yo pido va a agradar a Dios, va a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Lo que yo pido está de acuerdo a la verdad de Dios, va a ser para edificación, para bendecir. Tendrá que ver con salud, con edificación. Dice que agradó a Dios. Qué importante que nuestras peticiones también puedan agradar a Dios. Buscando siempre hacer lo que Él quiere. Como Él, en primer lugar, Salomón amaba a Dios y guardaba sus mandamientos como evidencia de ese amor. Y Él pidió, fíjense lo que dice la palabra. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Fíjense qué maravilla, Dios les concede sabiduría que no habrá antes ni después otro como Él. Dios les da esa sabiduría, esa capacidad que Él necesita para gobernar a un pueblo tan grande. La sabiduría que viene de Dios. Dios le concedió lo que Él pidió. Y no solamente Él, como Dios siempre nos da, no solamente Él nos da siempre abundantemente, nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Porque Él siempre Dios nos sorprende, siempre es bondadoso, siempre nos da mucho más. Fíjense lo que sigue diciendo la palabra. Y aquí he hecho conforme a tu palabra, como dice así. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre,
yo alargaré tus días. Esta es la palabra de Dios. Entonces podemos orar nosotros de acuerdo a las escrituras, como estamos viendo. Podemos pedir nuestras necesidades. Y Dios conoce, por supuesto. Pero qué importante que podamos pedir a Dios. Y que nuestra petición pueda alegrar el corazón de Dios. Porque estamos pidiendo nuestras necesidades. Podemos pedir por nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, trabajo. Fíjense, todo lo que podamos pedir para la salvación de nuestros vecinos. Todos estos pedidos no son egoístas. Estos pedidos tienen que ver con edificación, con salvación, con restauración. Fíjense todos los pedidos que podemos, por los cristianos que son perseguidos, por las guerras, por tantos podemos pedir nosotros que Dios pueda estar obrando. Y puede también agradar a Dios nuestra petición. Por eso es importante que como hijos de Dios podemos pedir y rogar a Dios que tenga misericordia. Y sabemos que Dios va a obrar y nos va a dar la salida en el tiempo suyo, por supuesto. Y vamos a ver las maravillas de Dios. Pero Dios quiere que hablemos con Él. Porque si esta excusa para no orar es porque Él ya lo sabe todo, porque si es la voluntad de Dios, entonces no oramos con fe. No tenemos expectativa ni esperanza de que vamos a recibir, sino que dejamos a que si Dios quiere, pero no esperamos, no tenemos esta certeza de que vamos a recibir de Dios. Pero Él es bueno y Él concede las peticiones de nuestro corazón. Fíjense que el mismo Salmo dice: deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá la petición de tu corazón. Si tú deleitas en Dios, si Dios es lo mejor para ti, si es el Señor de tu vida, si amas al Señor, Dios te concederá. Amén. Y vas a ver que Dios escucha tu necesidad y Él conoce tu necesidad, pero quiere que tú le pidas y Dios va a obrar en tu vida. Amén. Porque Él nos ama y quiere darnos lo mejor como hijos suyos también. Oremos a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por la libertad que tú nos das también de poder pedirte como hijos tuyos, Señor, nuestras necesidades, por nuestras debilidades, por todas nuestras circunstancias. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.